3, 2, 1. Alimentos básicos más importantes del mundo. Los alimentos básicos son los que forman el núcleo de una dieta concreta y suelen aportar la mayor parte o la totalidad de la ingesta total de energía y nutrientes. La gente suele consumir estos alimentos básicos a diario o varias veces al día. La cultura, el clima y el comercio influyen en la popularidad de ciertos alimentos. Más de 50.000 especies de plantas son comestibles, pero solo unas pocas contribuyen de forma significativa a la dieta humana. Alimentos básicos. La inmensa mayoría de los alimentos básicos del mundo son cereales. En conjunto, el arroz, el maíz y el trigo representan el 51% de la ingesta calórica mundial. Veamos estos importantes alimentos básicos a continuación. El maíz. El maíz fue domesticado por primera vez por los indígenas de lo que hoy es México, hace unos 10.000 años. Su larga historia explica que sigue siendo un alimento básico hasta nuestros días. El maíz se utiliza en la mayoría de los platos típicos, como las tortillas de maíz, en las que el maíz es el ingrediente principal. El comercio internacional ha extendido el maíz por todo el mundo y ahora es una fuente importante de alimentos en África, Europa y Estados Unidos. Se puede hervir y comer entero, secar y moler en harina, o hervir en leche azucarada para hacer postres. También se procesa para fabricar edulcorantes, jarabe de maíz, alcohol y whisky y aceite de cocinar. En todo el mundo el ser humano obtiene el 19,5% de su ingesta calórica del maíz. El arroz. El arroz es un alimento básico que consume diariamente más de 1.600 millones de personas en todo el mundo, especialmente Asia, América Latina y África. Se domesticó en la India y el sureste asiático y se ha cultivado durante miles de años. Algunos estudios sugieren que el arroz se consume en Japón desde el año 100 a.C. Se introdujo en Sudamérica durante las expediciones comerciales portuguesas. El arroz prefiere los climas cálidos y húmedos y prospera en las llanuras de inundación. China, Indonesia e India son los mayores productores de arroz. Representa actualmente 16,5% de la ingesta calórica mundial. El trigo. El trigo es originario de Oriente Medio, donde se cultivó por primera vez en la antigua Mesopotamia, cerca del actual Irak. Los investigadores creen que fue el primer cultivo que se domesticó, lo que condujo a la difusión de la agricultura y al rápido crecimiento de la población humana. Estados Unidos, China, Rusia, India y Francia son los mayores productores de trigo del mundo. El trigo suele secarse y molerse para obtener harina. Esta harina se utiliza para hacer pan, galletas, pastas, cereales de desayuno y bollería. Sin embargo, el valor nutricional es mayor cuando se consume trigo integral. Alrededor del 15% de la ingesta mundial de calorías procede del trigo. Hortalizas de raíz. Otra parte importante de la ingesta calórica mundial procede de los cultivos de raíces, que representa el 5,3% de la ingesta energética humana. Los cultivos de raíces, también conocidos como tubérculos, crecen bien en climas difíciles para otros cultivos. La yuca, también conocida como la yuca o mandioc, es el tubérculo más común. La yuca representa por sí sola el 2,6% de la ingesta calórica mundial. La yuca es originaria del Amazonas, en Sudamérica, y está extendida por todo el mundo. Las dietas de Sudamérica y africanas se apoyan principalmente de esta planta. La patata es originaria de la cordillera de los Andes, en Sudamérica, y representa el 1,7% del consumo mundial de calorías. Se introdujeron en Europa en el siglo XVI y se convirtieron en un alimento habitual para los pobres. La gran hambruna que sufrió Irlanda a mediados del siglo XIX se debió a la dependencia de esos cultivos. Otros cultivos de raíces comunes son las patatas y los ñames. Otros alimentos básicos importantes son la soya, el sorgo y el plátano. La soya es originaria de Asia Oriental y actualmente se cultiva también en los Estados Unidos y Brasil. La soya es una excelente fuente de proteína. El sorgo, un cereal que crece en climas inhóspitos. Es un cultivo importante para los habitantes de las zonas semiáridas de Asia y África. El plátano se cultiva en los trópicos y las selvas tropicales de América Latina y África y es una parte importante de la dieta de la población local.